Aprecio muchísimo al doctor Julio Santaella, el presidente del INEGI, que me haya aceptado esta llamada. Doctor Santaella, me da mucho gusto. Buenas tardes. El gusto es mío, Joaquín. Encantado de platicar contigo este viernes. A ver, pues dicen, el reporte dice el segundo trimestre hubo un crecimiento de cero, o sea, hubo cero crecimiento, mejor dicho, ¿no? Así es, cuando nosotros vemos la cifra del Producto Interno Bruto, que es, digamos, esta estadística global que se usa para la actividad económica, y la comparamos del segundo trimestre, la comparamos con la del primer trimestre, pues para todo fin práctico, pues no hubo un cambio, ¿no? Están básicamente en un nivel muy, muy parecido. O sea, que en el segundo trimestre no se creció. No hubo una expansión del Producto Interno Bruto. Ahí lo que está sucediendo al interior, Joaquín, es que se están compensando. Hay actividades primarias que tienen que ver con la ganadería y la agricultura que en este trimestre tuvieron un decremento. Las actividades secundarias que son las industriales, donde viene la manufactura, la minería y la construcción, que tuvieron también un decremento, pero eso se compensa con expansiones en las actividades terciarias, que son el comercio y los servicios, que eso sí tuvieron un crecimiento. Y entonces en el neto, cuando agrupamos todo esto en el PIB, pues tenemos eso que tú mencionas, no hubo un crecimiento trimestre a trimestre en este periodo. Hace un momento hacía unas cuentas gruesas, ¿sí? De que pues para crecer al 4 faltaría pues crecer en los dos trimestres que faltan, vamos, en el segundo semestre pues un 3.8%, y para crecer al 2 haría falta crecer el 1.8%, que si partimos de este cero del segundo trimestre, se me hace muy cuesta arriba, ya es un lastre para el crecimiento del tercer trimestre. Pues yo lo que te puedo comentar, por ejemplo, es que ya que vemos el primer semestre en conjunto, el crecimiento anual del Producto Interno Bruto es de 0.2%, ¿no? Entonces, pues sí, hay que hacer algunos, pues pura aritmética ahí para llegar a un promedio de todo el año, ¿no? Que está cerca de ese 1.8 que estás diciendo para el segundo semestre, ¿no? Sí. Entonces, sí es un número que es sustancialmente más elevado que lo que observamos en el primer semestre. Ahora, el presidente López Obrador respondió que discrepa de la metodología del INEGI porque sigue aplicando los parámetros de antes, que no mide el desarrollo, sino que solo mide el crecimiento. A mí me gustaría comentar que tengo muchas coincidencias con el comentario del presidente. ¿Ah, sí? en el sentido de que la actividad económica vista por el Producto Interno Bruto es muy importante, pero limitada. Es decir, en una visión más holística de cuál es el desarrollo que está teniendo una sociedad, tenemos que ver otra serie de conceptos, fijarnos qué es lo que está ocurriendo con el mercado de trabajo, con el poder adquisitivo de las familias, y no limitarnos exclusivamente a un solo número, ¿no? No quiere decir que la metodología del PIB esté mal. Eso definitivamente nos apegamos a los mejores estándares internacionales, y esta es una medición validada y correcta. La actividad económica en su conjunto no presentó una mayor expansión en el segundo trimestre. Sin embargo, sí tenemos que tener una visión más integral para poder conocer pues, una multiplicidad de fenómenos que están ocurriendo en nuestro país, Joaquín. ¿Y eso por qué no se hace, doctor Santaella, o lo hace algún organismo? No, sí lo hacemos, sí. Definitivamente. Por eso en el INEGI tenemos una serie de encuestas que nos ayudan a tener ese tipo de información. Déjame darte un ejemplo. El 31 de julio dimos a conocer la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Esa encuesta nos da cuenta de qué es lo que pasó con el gasto el ingreso que finalmente llegó a las familias y cómo se destinó. Esta fue para el periodo 2018. De esta misma encuesta es de donde saca una serie de indicadores que le permiten a Coneval hacer el cálculo de la pobreza multidimensional, ¿no? Entonces, esta es una encuesta entre muchas otras que son de utilidad para poder tener un contexto más importante. A principio de la semana también dimos a conocer la encuesta nacional de ocupación y empleo. Ahí vemos, por ejemplo, cuántas personas están ocupadas. Más de 50 millones de personas están ocupadas, pero resulta que el 56% de las personas que tienen una ocupación en nuestro país lo hacen en condiciones de informalidad. Entonces, pues la realidad es muy compleja, Joaquín, sí. Y sí hemos trabajado mucho en este tipo de información. Con mucho gusto podemos compartir y dialogar de muchas de estas encuestas y otros indicadores que producimos.
Y en este caso, pues sí, tenemos uno que llama mucho la atención, que es muy importante, que es el Producto Interno Bruto que sale de nuestras cuentas nacionales. El presidente dijo que no le preocupaba mucho este ajuste del INEGI porque dice lo que le importa más el desarrollo del país y que en ese sentido vamos bien. Pues yo creo que hay que ir viendo todas las distintas piezas del rompecabezas, Joaquín. Es una situación bien compleja y tenemos que ir seleccionando cada uno de los temas. La encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, por ejemplo, da cuenta que hubo avances en algunas características de los hogares, como por ejemplo las características de la vivienda, que tengan pisos o techos de firmes y no nada más de tierra o con algunos otros materiales endebles, que haya mayor provisión, digamos, de servicios de salud. Eso también salió en esta encuesta, pero sin embargo hay otras apreciaciones como la seguridad social, como ya te comenté, con el grado de informalidad, pues allí no hubo un avance, ¿no? Entonces, pues tenemos una situación de claroscuros. Yo creo que hay que ver holísticamente y hacer una ponderación de todos estos elementos. Ahora, doctor Santalla, ¿tú has hablado con el presidente López Obrador alguna vez de esto? Sí hablamos de esto, Joaquín. Manifestamos un interés muy importante por continuar conociendo cuál es la situación que guardan distintos aspectos de la sociedad. El presidente López Obrador está muy interesado, por ejemplo, en lo que está sucediendo con el bienestar de las familias, y por supuesto que nosotros estamos orientando la información que tenemos, la captación, el diseño de la información, para poder ofrecer información estadística y geográfica al respecto. En ese aspecto te comento que estamos en los preparativos para el Censo de Población y Vivienda 2020, y allí vamos a conocer qué está pasando en una medida con las familias mexicanas, los hogares. Por ejemplo, cómo se están integrando o desintegrando los hogares en nuestro país. Tenemos más jefaturas femeninas que antes, ya no viven las personas adultas mayores con sus familias o no. Es un tipo de información muy importante. También tendremos información, por ejemplo, sobre la migración. Hay lugares, hay pueblos fantasma que teníamos ahora en el 2020 que ya no estaban antes. ¿Cuáles son las causas de que las personas se hayan migrado? Fueron una situación de violencia, de necesidad económica. Entonces, todos estos temas los comenté con el señor presidente, y pues definitivamente son muy importantes y se estarán estudiando en el Censo de Población. O sea, si hay comunicación entre el presidente del INEGI, o sea, tú, doctor Julio Santaella, y el presidente López Obrador. Sí la hay. Y entre los integrantes de su gabinete, no sé, el de Economía, Energía, Hacienda. También la hay, Joaquín. Nosotros coordinamos el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, sí, y ahí tenemos reuniones muy frecuentes con cada uno de los integrantes de su gabinete y sus respectivos equipos, ¿no? Dependiendo de cada uno de los temas de medio ambiente, temas de seguridad, temas demográficos, temas económicos y todos estos. Muy bien, pues me tranquiliza que sí haya una comunicación entre el presidente de este organismo clave para conocer a este país, de dónde venimos, cómo vamos y hacia dónde y en qué forma, con el presidente López Obrador y con los integrantes de su gabinete. Eso me da una tranquilidad. Gracias, doctor. Gracias, Joaquín. Un saludo a ti y a tu audiencia. Te mando un abrazo, que estés muy bien, doctor Julio Santaella, presidente del INEGI.